El sol apenas comenzaba a despuntar por entre las montañas de tierra clara, un pequeño caserío olvidado entre ríos y caminos de polvo. Las gallinas cacareaban con fuerza y los gallos cantaban como si compitieran por quien despertaba primero al pueblo. En una casa de bahareque y teja rota, donde los muebles crujían como los huesos de los viejos, vivía don Julián, un campesino de 73 años, con la espalda encorvada y la mirada triste, como quien carga mucho más que años en su alma. Había sido un hombre fuerte, de manos duras y corazón templado en la labranza. Pero los años, la pobreza y la soledad le habían robado hasta el deseo de sembrar. Desde que su esposa murió 5 años atrás, la finca parecía enmudecer más cada día. Los surcos ya no veían semilla, y el trigal, antaño dorado y abundante, era ahora una tierra baldía, reseca, con el alma apagada. Don Julián tenía un solo hijo, Tomás, pero hacía 10 años que no sabía nada de él. El muchacho se había ido para la ciudad buscando una vida mejor, y nunca volvió. Dejó a su padre solo con la promesa rota de escribirle. Los vecinos decían que tal vez estaba muerto. Julián no lo creía. Si mi hijo hubiese muerto, Dios me lo habría hecho sentir en el pecho, repetía, llevando la mano al corazón. Esa mañana, como cada domingo, se levantó sin esperar nada nuevo. Preparó su café oscuro con panela y salió al porche de su casa, donde un banquito desvencijado y una hamaca sin hilo lo esperaban con resignación. La neblina aún no se había levantado, y el canto de los pájaros parecía más apagado que de costumbre. De pronto, entre el susurro del viento, escuchó un quejido. Era tenue, como si viniera de lejos. Aguzó el oído. El sonido volvió, esta vez más claro. Se levantó con esfuerzo, apoyado en su bastón, y caminó hacia el trigal seco. La bruma lo cubría todo. Y entonces lo vio, una silueta tirada entre la tierra muerta, un bulto que se movía apenas. Apresuró el paso, el corazón le latía con una mezcla de miedo y compasión. Al llegar, descubrió a un joven cubierto de barro, harapiento, con los labios partidos por la sed. Sus ojos estaban cerrados, y apenas respiraba. «Dios mío», exclamó Julián. «¿Qué criatura me has traído?» Sin pensarlo, lo cargó como pudo, con los brazos temblorosos pero decididos, y lo llevó a su casa. Lo recostó sobre su cama, le mojó los labios con agua tibia y le limpió el rostro con un paño. El joven abrió los ojos y susurró apenas. «Gracias. ¿Dónde estoy?» «En un rincón olvidado de Dios, pero no temas, aquí no te faltará un plato de sopa ni una palabra buena», dijo Julián, como si algo dentro de él volviera a encenderse. Durante 3 días, el joven, que se hacía llamar Samuel, apenas habló. Don Julián lo cuidó sin hacer preguntas. Le compartía su escaso arroz y frijol, le contaba historias del campo y de su esposa Magdalena, que aún sentía sentada en la mecedora cada noche. Había algo en ese muchacho que le resultaba familiar, aunque no podía explicarlo. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas y las sombras comenzaban a cubrir los cultivos dormidos, Julián fue a revisar el trigal. No sabía por qué. Solo sintió que debía hacerlo. Caminó con dificultad entre los surcos resecos, y de pronto, se detuvo en seco. Una pequeña espiga verde asomaba entre la tierra, una espiga viva, nueva, como si alguien la hubiera sembrado en secreto. «No puede ser», susurró, cayendo de rodillas. «Esta tierra está muerta desde hace años». Corrió, o lo más parecido a correr que le permitían sus años, a la casa y enfrentó a Samuel. «¿Fuiste tú? ¿Sembraste en mi tierra?» El joven lo miró con una mezcla de serenidad y ternura, y respondió con una frase que dejó a don Julián sin aliento. «Yo no sembré con mis manos, don Julián, sembré con mi fe, y usted la regó con su misericordia». Y fue en ese momento, justo cuando Julián quiso preguntar qué significaba todo aquello, que Samuel extendió la mano, y en su palma, había una semilla brillante, como de oro, palpitando como un corazón vivo. Don Julián miró aquella semilla brillante como si fuera una estrella caída en la palma de un ángel. Tenía un leve resplandor, como si respirara. Un calor suave emanaba de ella, no como el del fuego que quema, sino como el de un abrazo que uno creía perdido para siempre. Su voz tembló al preguntar: «¿Qué es esto, muchacho? ¿Qué me estás mostrando?» Samuel no apartó la mirada. Sus ojos, antes cansados, parecían infinitamente sabios. Una semilla que no viene de la tierra, sino del cielo, pero solo germina en corazones que no han dejado de amar, incluso cuando ya no tienen a quién. Don Julián retrocedió un paso. Se sentía entre asombrado y confundido, como si lo que vivía no encajara del todo en el mundo real. Sus dedos tocaron la semilla.
Era suave, viva, como si pulsara con una especie de energía que nunca había sentido en sus largos años de campesino. Había sembrado toda su vida, conocía cada textura, cada aroma del maíz, del trigo, del café, pero esto era distinto. Esto no era humano. Samuel, ¿quién eres tú en realidad? El joven sonrió apenas, con una dulzura que no juzgaba, como si conociera cada herida de Julián y aún así lo mirara con ternura. No respondió directamente. En lugar de eso, se levantó lentamente del camastro donde había estado recuperándose y caminó hasta la puerta. Afuera, la noche caía con su manto estrellado sobre la tierra. El campo entero parecía guardar silencio. «Acompáñeme, don Julián», dijo, señalando hacia el trigal. Sin entender del todo, Julián lo siguió, con el bastón en una mano y la semilla en la otra. El viento les golpeaba el rostro con suavidad, y en cada soplo, parecía que algo invisible susurraba entre los surcos secos. Al llegar al centro del trigal, Samuel se arrodilló y le hizo un gesto. «Plántela aquí. No importa que la tierra esté seca. Plántela con lo que queda de su esperanza. Lo demás, lo hará Dios». Don Julián tragó saliva. Sus manos temblaban. Con esfuerzo, cavó un pequeño hueco en la tierra dura. Introdujo la semilla brillante y la cubrió con un poco de polvo seco. Al alzar la vista, el rostro de Samuel parecía iluminarse por dentro, como si la luz no viniera del cielo, sino de él. «Ya está», dijo Julián, jadeando. «Ahora hay que esperar». «Pero no con los ojos, con el corazón», respondió el joven, mientras una lágrima le cruzaba el rostro. Esa noche, don Julián no durmió. Se sentó en su hamaca, mirando por la ventana, pendiente de cualquier sonido en el campo. Pero no hubo relámpagos ni prodigios visibles. Solo silencio y estrellas. Al amanecer, salió al trigal. Donde había enterrado la semilla, algo comenzaba a brotar. No una espiga cualquiera, sino un tallo de un verde imposible, luminoso, como si la savia misma llevara la luz del sol por dentro. Se arrodilló, tocó la planta y sintió una calidez recorrerle los brazos hasta el pecho. Era como si su cuerpo, cansado y roto, comenzara a recordar cómo era vivir con esperanza. Lloró, en silencio, mientras la tierra bajo sus rodillas parecía latir como un corazón recién resucitado. Corrió, como en su juventud, con torpeza y alegría, hasta la casa para llamar a Samuel. Pero el muchacho no estaba. No en la cama, no en la cocina. Ni su manta ni sus ropas estaban ya. Lo buscó por todo el terreno. Gritó su nombre hasta desgarrarse la garganta. Nada. Lo único que encontró fue un trozo de papel sobre la mesa, escrito con una caligrafía sencilla. «Don Julián, la semilla ha sido sembrada. Y no solo en la tierra, sino en usted. Volveré cuando el campo florezca y su corazón esté listo. No tenga miedo. Dios camina entre los surcos más secos». Julián apretó la nota contra su pecho y cayó de rodillas. «¿Quién eras, muchacho?», susurró. «¿Quién te envió?». Los días siguientes, algo extraordinario ocurrió. Cada mañana, el trigal, que había estado muerto por años, reverdecía un poco más. Las espigas crecían veloces, fuertes, como si las raíces bebieran de una fuente que no era de este mundo. El resto del pueblo comenzó a notarlo. Llegaban curiosos, campesinos de veredas cercanas, algunos incluso de la ciudad. Todos querían ver el milagro del trigal. Pero lo más sorprendente no era la cosecha en sí, sino lo que ocurría con quienes la tocaban. Un niño enfermo de fiebre sanó al rozar una espiga. Una mujer estéril quedó embarazada después de visitar el campo. Un anciano moribundo recobró fuerza tras sentarse una tarde entre los surcos verdes. Era como si esa tierra no solo diera alimento, sino también esperanza, vida, consuelo. Don Julián no comprendía todo, pero algo sabía con certeza: Dios estaba allí, en ese campo. No en forma de truenos ni voces del cielo, sino en el rostro de un forastero, en una semilla imposible y en la misericordia de un corazón que no dejó de creer, aún en medio de su abandono. Y justo cuando el trigal alcanzaba su máximo esplendor, una sombra apareció en el camino, al borde de la finca. Un hombre joven, con una mochila desgastada y un rostro cubierto de polvo, caminaba hacia la casa de Julián. Tenía los ojos húmedos y la voz rota. «¿Papá? ¿Papá?», repitió la voz, ronca, casi temblando. Don Julián giró lentamente. El corazón le retumbaba en el pecho como si el eco de esa palabra hubiera roto los años, las heridas y la tierra misma. Allí, parado en el borde del camino, bajo el sol que se alzaba detrás de las colinas,
estaba Álvaro, su único hijo, el mismo que había abandonado la finca hacía 14 años tras una discusión que se llevó consigo más que palabras. Se llevó la esperanza, el orgullo y una parte del alma de su padre. El muchacho, ahora ya hombre, lucía distinto. No llevaba la ropa elegante que prometió usar cuando triunfara en la ciudad, ni traía el aire altivo con que se fue. Su camisa estaba raída, su mochila hecha jirones, y sus ojos parecían los de alguien que había caminado a través de muchos infiernos para llegar hasta allí. Don Julián no dijo nada. Solo lo miró. Y en su rostro se libró una batalla silenciosa entre la dureza del orgullo herido y la ternura que nunca lo había abandonado del todo. «Perdóneme, papá», susurró Álvaro, con la voz rota. «Me fui creyendo que el mundo me debía algo, que esta tierra me amarraba. Y terminé perdido, solo, sucio por dentro y por fuera. Quise volver 1000 veces, pero no tuve el valor. Hasta que alguien me habló de este lugar, del milagro, del campo que reverdece. Y entonces supe que tenía que regresar». Don Julián apretó los labios. Los ojos se le llenaron de agua, pero no caían lágrimas aún. Solo acercó lentamente su mano al rostro curtido de su hijo y le acarició la mejilla como si no pudiera creer que fuera real. «Estás flaco», murmuró. «Flaco como el trigo en sequía. Pero has vuelto». Y sin más palabras, lo abrazó. Fue un abrazo torpe, doloroso, de esos donde los hombros tiemblan y las espaldas encorvadas por los años se enderezan solo por el amor. El tiempo no pudo con ellos. Ni la distancia, ni los errores, ni el abandono. Porque cuando el corazón tiene raíces profundas, como el trigo bien sembrado, siempre hay esperanza de volver a florecer. Álvaro se arrodilló frente al trigal milagroso, llorando sin vergüenza. «¿Qué es esto, papá? ¿Cómo es posible tanta vida en un lugar que parecía muerto?» Don Julián lo miró, y su voz salió suave, pero firme, como quien ha comprendido un misterio que ya no necesita explicación. «La gracia, mijo. La gracia de Dios no sigue lógica humana. Él viene cuando quiere, como quiere, y casi siempre cuando uno ya no espera nada. Esta tierra floreció cuando sembré lo único que me quedaba, el amor, aunque ya no tuviera a quien dárselo». Entonces le contó todo, el accidente, el día en que encontró al muchacho herido, la semilla brillante, las palabras de fe, la desaparición de aquel tal Samuel, y cómo, desde entonces, todo cambió. Álvaro lo escuchaba con los ojos bien abiertos. Cuando su padre mencionó a Samuel, bajó la cabeza lentamente. «Yo también lo vi», dijo, sorprendido. «En la ciudad. Un joven me dio pan en una noche de frío. No tenía nada, pero me miró como si me conociera. Me dijo: tu padre aún te espera. Vuelve. El campo florece para recibirte». «¿Qué?». Don Julián se estremeció. ¿Era él? ¿Samuel? Álvaro asintió. Sí. Era como si no caminara, como si flotara. Y al darme el pan, me dijo: el que siembra en lágrimas, cosechará con cantos de alegría. Yo no entendí, hasta ahora. Padre e hijo guardaron silencio. El viento sopló entre las espigas verdes y brillantes, y un susurro recorrió los surcos como si Dios mismo caminara entre ellos. No hubo truenos, no hubo voces del cielo, solo la paz inmensa de dos corazones que volvían a latir juntos. Esa noche, don Julián preparó arepas, café y sopa de gallina para celebrar el regreso. El rancho, que llevaba años en silencio, se llenó de voces, risas tímidas y miradas que empezaban a sanar. Pero antes de dormir, Álvaro pidió algo. «Papá, déjeme ayudarle mañana. Quiero trabajar el campo, como antes». Don Julián lo miró con ojos brillantes. «Este campo ya no es como antes. No se siembra con azadón. Se siembra con fe. Entonces, enséñeme a sembrar así». El amanecer siguiente fue distinto. No por la luz, ni por el rocío. Fue distinto porque, por primera vez en muchos años, la tierra tenía dos manos juntas trabajando con amor, sin rencor, sin resentimiento. Y mientras el día avanzaba, una figura apareció entre los árboles al borde del campo. Era un joven, de cabello oscuro, túnica sencilla, y una mirada de esas que no se olvidan jamás. Caminaba descalzo, con paso sereno. Al verlos, sonrió, y levantó la mano en un saludo. Don Julián y Álvaro se quedaron paralizados. Era Samuel. Pero esta vez, algo era distinto. No parecía humano, o quizás nunca lo fue. El joven se acercaba con pasos suaves, como si la tierra misma no osara crujir bajo sus pies. No traía azadón, ni morral, ni cantimplora.
Solo una sonrisa serena y una mirada que parecía atravesar la carne y llegar directo al alma. Don Julián tragó saliva. Álvaro dio un paso hacia atrás. «Papá, ¿es él?» «Sí», respondió, casi en un susurro. «Es Samuel». El joven se detuvo frente a ellos, junto al brocal del pozo, donde una vez Julián lo encontró con el cuerpo maltrecho. Pero esta vez no había heridas, ni vendas. Su piel brillaba ligeramente bajo la luz dorada del amanecer, y su túnica parecía moverse con el viento como si danzara con la creación. «Han sembrado con lágrimas», dijo Samuel. «Y ahora cosechan con gozo». Nadie hablaba. Don Julián, que había vivido años endurecido por la ausencia, y Álvaro, que cargaba una culpa que le marchitaba el alma, estaban de rodillas. No por obligación, por necesidad. Como quien se rinde ante algo más grande que su entendimiento. «¿Quién eres realmente?», preguntó don Julián, con voz temblorosa. Samuel los miró con compasión, como un padre mira a un hijo enfermo que finalmente ha sanado. «Soy el sembrador de la gracia. Aquel que es enviado para preparar el corazón del hombre cuando el dolor le ha cerrado todas las puertas. No vine a cambiar su campo, vine a devolverle la esperanza». Álvaro rompió en llanto. «¿Por qué a nosotros? ¿Por qué esta finca perdida, este rancho olvidado, esta vida rota?» Samuel se agachó y tomó un puñado de tierra húmeda entre sus manos. Porque donde el mundo ve polvo, Dios ve semilla. Y en su peor momento, aún tenían lo más importante, amor enterrado bajo el orgullo, y fe, aunque fuera pequeña como un grano de mostaza. Eso bastó. Los ojos de don Julián se inundaron por completo. «¿Fuiste tú quien me dio esa semilla brillante?» «No. La semilla ya estaba en usted. Solo necesitaba que alguien le recordara que aún podía sembrarla». Entonces Samuel se levantó. Dio unos pasos hacia el trigal milagroso, estiró sus manos hacia el cielo, y el viento pareció obedecerle. Las espigas se movieron en círculos, como si danzaran. Las hojas de los árboles murmuraban salmos antiguos, y hasta los pájaros, en lo alto, callaron un instante. «El Señor ha mirado este campo», dijo Samuel. «Pero más aún, ha mirado sus corazones. Porque el verdadero milagro no está en la cosecha, sino en el perdón que se sembró entre padre e hijo». Álvaro sollozaba con los ojos cerrados. Don Julián apretaba su pecho como si el corazón se le fuera a salir. Y entonces Samuel los miró por última vez. «Mi tiempo aquí termina. La tierra ya ha sido sanada. ¿Te vas?», preguntó Julián. «¿Volveremos a verte?». Samuel sonrió. «Estoy donde se me siembra. Donde un corazón necesite volver a latir, allí estaré». Y al dar un paso atrás, su figura se desvaneció con la brisa. No hubo estruendo. No hubo espectáculo. Solo una paz tan intensa, tan pura, que ambos hombres cayeron de rodillas y rompieron en llanto. No de tristeza, de plenitud. Porque sabían, en lo más profundo, que habían visto al mensajero de Dios, y que la gracia los había alcanzado justo cuando menos lo esperaban. Esa noche, el campo durmió bajo un cielo limpio, y en el rancho volvió a encenderse una vela frente al cuadro polvoriento de la Virgen. Julián rezó como no lo hacía desde niño, y Álvaro, con el rostro pegado al suelo, lloró todo lo que había guardado por años. «Gracias, Señor», susurró Julián. «Por el trigo, pero más por el hijo que volvió». Y el eco pareció responderle, suave, en el viento. «Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas». Los días siguientes a la partida de Samuel fueron extraños, pero sagrados. Don Julián caminaba entre las espigas como si pisara suelo santo. No cortaba el trigo. No lo tocaba. Solo lo contemplaba con gratitud y temor reverente, como quien ha recibido un tesoro que no le pertenece del todo. Álvaro, en cambio, volvió a trabajar la tierra, pero ya no con el cuerpo encorvado ni el alma rota. Ahora lo hacía con el pecho en alto, con lágrimas que a veces le caían sobre la azada, y con un silencio profundo que hablaba más que 1000 palabras. La noticia se regó como pólvora. En pueblos cercanos, en las veredas olvidadas, en las reuniones de café con arepa y panela, la gente susurraba. ¿Oíste lo del rancho de don Julián? Dicen que el trigo creció en una noche, que volvió el hijo, que se apareció un hombre vestido de blanco. ¿Será cierto? ¿Y si no lo es? Igual vale la pena ir a mirar. Una mañana llegaron 3 mujeres con niños descalzos. Luego un anciano con bastón de guadua, que no había caminado tanto en años. Más tarde, un grupo de jóvenes con mochilas y Biblias desgastadas, buscando entender lo que el mundo no podía explicar. Don Julián los recibió a todos con café recién colado y voz quebrada.
Álvaro les mostró el campo, sin decir mucho, dejando que la brisa y el silencio hablaran por él. Y en las noches, cuando el cielo se encendía de estrellas, algunos se quedaban rezando frente al trigal, arrodillados en la tierra, suplicando a Dios que también los mirara a ellos como había mirado a esa finca polvorienta. Y entonces ocurrió otro milagro. No tan visible, no tan llamativo, pero igual de poderoso. Uno a uno, los visitantes comenzaban a compartir sus propias historias. Mujeres golpeadas por la vida, hombres endurecidos por el abandono, hijos que no hablaban con sus padres desde hacía años, jóvenes atrapados en la desesperanza. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezaban a sanar. No era el trigo lo que sanaba. Era el ambiente de fe que el milagro había dejado atrás. Era la misericordia de Dios resonando en los testimonios, derritiendo las corazas, curando lo invisible. Don Julián empezó a escribir los nombres de los visitantes en una libreta vieja que antes usaba para contar costales de papa. Ahora la llamaba el libro de los que regresan. Porque sentía que todos, de alguna manera, volvían de algún sitio oscuro, así como había vuelto su hijo. Así como él mismo había vuelto a creer. ¿Y si hacemos una misa aquí, papá?, sugirió Álvaro una tarde. Don Julián alzó la mirada, como si esa idea hubiera estado flotando en su mente hacía días, sin atreverse a nombrarla. Sí, sí. Pero no una misa para el milagro. Una misa de agradecimiento. Por lo que Dios ha sembrado en todos. Días después, el rancho se llenó de sillas prestadas, de banquitos de madera, de hamacas colgadas entre los palos. Un cura joven, de otra vereda, llegó en una moto destartalada, con sotana prestada y una sonrisa tímida. ¿Aquí es donde el cielo tocó la tierra?, preguntó con humildad. Aquí es donde aprendimos que Dios no se olvida de los suyos, respondió don Julián. La misa fue sencilla. Un canto desafinado, un amén en voz baja, una comunión compartida con pan casero. Pero el aire estaba lleno de presencia, como si el espíritu flotara entre los asistentes, acariciando las almas rotas. Al final, Álvaro pidió la palabra. Todos callaron. Él respiró hondo y habló, por primera vez frente a otros, del momento exacto en que huyó, del frío de su alma al tocar fondo, del abrazo que no dio y del que finalmente recibió. Yo no merecía volver, dijo con los ojos enrojecidos. Pero Dios no busca merecedores. Busca corazones dispuestos. Y mi padre me esperó sin saberlo. Y cuando yo no creía en nada, apareció un sembrador. Uno que hablaba con la voz de la ternura. Uno que nos mostró que la gracia de Dios llega cuando dejamos de luchar contra ella. Aplausos. Lágrimas. Gente abrazándose. Madres buscando a sus hijos con la mirada. Hijos inclinando la cabeza, sintiendo el peso del perdón. Y justo en ese instante, cuando el cielo parecía a punto de estallar en gratitud, un niño pequeño se acercó a don Julián, alándole la camisa. Señor, ¿usted cree que Dios también me puede encontrar a mí? Don Julián se agachó, puso la mano sobre el pecho del niño, y con voz firme y dulce le dijo: Dios no necesita encontrarte, mijo. Él nunca te ha perdido. El niño sonrió, y en sus ojos brilló la misma luz que un día vio en los de Samuel. Fue en ese momento cuando Julián supo que algo más grande se avecinaba. No solo era su historia la que cambiaría. La tierra entera estaba despertando. Y sin embargo, justo cuando la esperanza parecía abrazarlo todo, un nuevo visitante se acercó al rancho con paso lento, y una carta arrugada entre las manos. Una carta que cambiaría el rumbo de lo que creían ya concluido. El día después de la misa amaneció sereno. El rocío brillaba como cristal sobre las hojas del trigal, y en el aire flotaba una paz que parecía tejida por ángeles. Don Julián, con su gorra remendada y su bastón de rama seca, salió como siempre a caminar entre los surcos, repitiendo en voz baja los nombres que había anotado en su libreta. Álvaro, por su parte, se quedaba más tiempo en la cocina, preparando café para los peregrinos que seguían llegando, unos por curiosidad, otros por fe, y otros porque, en el fondo, también cargaban alguna herida que necesitaba cerrar. Fue al final de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar como una moneda de oro tras los cerros, que vieron acercarse una silueta solitaria por el camino de piedras. No era un joven ni un anciano. No traía bastón ni mochila. Solo un abrigo de cuero viejo, una mirada inquieta y una carta arrugada entre las manos. Don Julián, desde el porche, entornó los ojos. Algo en aquel andar le resultaba conocido, pero no lograba unirlo con un nombre. El hombre se detuvo a pocos metros y levantó la voz. ¿Usted es don Julián Ramírez? El mismo, respondió Julián, con la voz firme, aunque el corazón le dio un vuelco.
Vengo de parte de alguien, pero antes de hablar, quiero pedirle permiso para sentarme. Aquí nadie necesita permiso para sentarse. Pero si viene a vender promesas, le advierto que aquí solo compramos verdades. El hombre asintió, bajó la vista y se sentó en el banco de madera al lado del viejo. Álvaro, que había salido al escuchar la conversación, lo reconoció de inmediato. Su rostro se endureció como una piedra al fuego. «Papá», murmuró. «Es él. Ese es Rafael Guzmán». Don Julián se quedó inmóvil por unos segundos. El nombre cayó como plomo en su memoria. Rafael Guzmán. El hombre que hacía más de 10 años le había arrebatado su pedazo de tierra con trampas legales, el mismo que manipuló documentos y le empujó a perder su cosecha de café, sumiéndolo en la ruina que años después provocaría la partida de Álvaro y la decadencia de la finca. El mismo que, por mucho tiempo, don Julián había maldecido en secreto con palabras que le pesaban como pecado. «Yo no vengo a defenderme», dijo Rafael, bajando la cabeza. «No hay defensa posible. Solo traigo esta carta, y lo poco que me queda de dignidad». Le entregó el papel, temblándole las manos. Don Julián lo tomó con cautela, como quien abre una herida con los dedos. La carta era de Samuel. «Don Julián, si esta carta llega a sus manos es porque el hombre que la lleva ha tenido el valor de buscarlo. Él fue uno de los primeros a quienes hablé antes de irme. Lo encontré en una estación de bus, solo y vencido. Me confesó su historia sin saber quién era yo. Me pidió perdón a gritos sin saber que hablaba con alguien que conocía su pecado. Yo lo abracé y lo envié a usted. No porque le deba algo, sino porque sé que solo en su perdón encontrará descanso. No lo juzgue. Muéstrele lo mismo que usted me mostró a mí, misericordia sin condición». El papel temblaba en las manos del campesino. El silencio era espeso. La tarde caía sin viento, como si el tiempo también se hubiera detenido para escuchar la decisión. «¿Y qué quiere usted de mí, Guzmán?», preguntó Julián, sin levantar la mirada. «Nada. Solo quería decírselo a la cara. Que me perdone si puede, pero si no puede, lo entiendo. Yo ya me perdoné a mí mismo gracias a ese joven de voz dulce y mirada de fuego. Solo necesitaba que usted lo supiera, antes de que me lleve la muerte». Álvaro apretó los puños. Su cuerpo entero temblaba de rabia contenida. Durante años había creído que aquel hombre había destruido su familia. Pero ahora lo veía tan roto, tan arrepentido, que el odio ya no sabía dónde anidar. Don Julián, en cambio, se puso de pie, dobló la carta con cuidado y miró al hombre directo a los ojos. «A usted lo maldije con cada paso que daba en esta finca arruinada. Pero ahora entiendo que Dios también lo trajo aquí por algo. No porque usted lo merezca, como tampoco lo merecía mi hijo ni yo mismo, sino porque su gracia no se mide con méritos, sino con necesidad». Rafael empezó a sollozar. Yo solo quería descansar. De mi culpa, de mis noches. No me perdone si no quiere. Pero dígame que lo intentó, que lo pensó». Don Julián extendió los brazos, lo abrazó fuerte, y con voz apenas audible dijo: «No lo pensé, lo hice. Está perdonado, hermano. Que Dios lo abrace también a usted». Álvaro, al verlos, no pudo evitar las lágrimas. Ese fue el día en que comprendió que el perdón no libera al otro, sino a uno mismo. Fue el día en que, sin darse cuenta, heredó el alma de su padre. Esa noche, Rafael durmió en la finca. Y por primera vez en muchos años, tuvo sueños sin pesadillas. A la mañana siguiente, se fue sin hacer ruido. Pero dejó una nota junto a la taza de café. «Gracias por ser la iglesia donde Dios me encontró. No en paredes, sino en manos. No en hostias, sino en abrazos». Y aunque nadie volvió a verlo, desde entonces, a cada visitante nuevo que llegaba, don Julián le contaba esa historia con una sonrisa serena. «Aquí, hasta los demonios se arrodillan. Y se levantan siendo hijos». La finca, que durante años había sido testigo de soledad, deudas y silencios pesados, ahora vibraba con un murmullo de esperanza. Cada mañana llegaban 2 o 3 personas nuevas, campesinos de veredas lejanas, jóvenes buscadores de sentido, madres con hijos en brazos, y hasta algún que otro sacerdote que llegaba no a predicar, sino a escuchar. No había ningún letrero en la entrada que dijera templo ni refugio, pero todos sabían que al cruzar ese portón oxidado, algo cambiaba por dentro. Algunos decían que era por don Julián, otros, por la historia de Samuel. Pero la mayoría coincidía en que allí Dios no era un sermón, sino una presencia. Silenciosa, firme, como el aroma del pan caliente o el canto de los gallos al amanecer.
Álvaro había asumido un nuevo lugar. Ya no solo era el hijo que volvió, ni el joven que se marchó enojado, ni el que casi se pierde en la ciudad. Era ahora un puente entre generaciones, un cuidador de almas. A veces lo encontraban rezando en voz baja mientras sembraba, o limpiando la tumba de su madre con lágrimas contenidas. En las noches frías, tocaba la guitarra en el corredor y dejaba que la música hiciera lo que las palabras no podían. Yo no soy pastor ni predicador, decía. Pero aprendí que el campo también tiene su liturgia. Y el silencio de la tierra también sabe hablar de Dios. Don Julián, por su parte, se volvió más callado. Observaba. Escuchaba. A veces escribía en su libreta frases que nacían como suspiros. Un día, sin decirle a nadie, talló en la madera de la entrada una frase que luego todos repetirían. Aquí no se viene a cambiar de vida, sino a recordar que uno ya fue amado antes de nacer. Pero como todo lo que florece, también llegó el momento del viento fuerte. Esa mañana, don Julián no salió de su cuarto. Álvaro tocó la puerta como siempre. Nada. Insistió. Silencio. Al entrar, lo encontró acostado, con la mirada perdida en el techo, respirando con dificultad. ¿Papá?, preguntó con temor. Don Julián lo miró con ojos cristalinos, como si ya no viera este mundo sino otro. Hijo, susurró. Hoy amanecí con olor a despedida. Álvaro se arrodilló junto a la cama. No dijo nada. Sabía que la muerte no siempre avisa, pero esta vez lo estaba haciendo con una ternura insoportable. Te voy a pedir un favor, continuó Julián. Cuando me vaya, no me llores con tristeza. Llórame con gratitud. Que tu llanto sea como el riego que da frutos, no como la lluvia que arrastra la tierra. No digas eso, viejo, dijo Álvaro, con la voz quebrada. Apenas estás empezando a ver lo que sembraste. Lo sé. Pero el sembrador no siempre cosecha. A veces, solo abre surcos para que otros siembren en ellos. Le tomó la mano, ya fría, y la apretó con fuerza. ¿Te duele algo, papá? No, hijo, no duele. Es como si alguien me llamara por mi nombre, y no sintiera miedo. Y entonces, como si el mismo cielo hubiera bajado a buscarlo, don Julián cerró los ojos y se fue. Sin ruido, sin drama. Como viven los hombres del campo, con la sencillez de los que han entendido que la vida es prestada, pero el amor es eterno. Esa tarde, todo el pueblo vino a la finca. No había ataúd costoso ni flores de floristería. Solo un cajón de madera hecho por Álvaro, cubierto con la ruana vieja de su padre, y al lado, un manojo de trigo recién cortado. Uno a uno, los visitantes le dejaban palabras, semillas, cartas, bendiciones. Algunos tocaban el cajón y se persignaban. Otros lloraban en silencio. Pero todos sabían que no era una despedida. Era una siembra. Álvaro, de pie frente al cuerpo de su padre, leyó la última anotación de su libreta. Cuando me muera, que digan que fui un hombre terco, pero que aprendió a amar cuando dejó de tener la razón. Que me recuerden como el que abrió su finca a los que nadie quería. Que me entierren entre surcos, para seguir naciendo. Y así lo hicieron. Don Julián fue sepultado bajo el árbol grande, donde años antes había colgado su tristeza. Hoy, ese árbol daba sombra a decenas de peregrinos que encontraban allí algo más que consuelo, una certeza. Que la gracia de Dios no llega cuando la buscamos, sino cuando la necesitamos. Y a veces, llega en forma de hijo pródigo, en forma de traidor arrepentido, o en forma de padre viejo que supo morir en paz. El primer amanecer sin don Julián fue extraño. Había un silencio distinto, como si hasta los pájaros se resistieran a cantar. Álvaro se levantó antes del sol, caminó hasta la tumba bajo el árbol grande y se sentó junto a ella con una taza de café entre las manos. No lloró. No podía. Su alma estaba demasiado llena de algo que no sabía si era paz o vacío, o ambas cosas al tiempo. A su alrededor, la finca parecía sostener la respiración. El aire olía a tierra mojada, y el cielo tenía ese azul profundo que solo se ve en las madrugadas del campo. De pronto, un niño apareció corriendo desde el potrero con una sonrisa en el rostro y una flor en la mano. Mire, don Álvaro. Mire lo que creció donde sembramos las semillas que nos dio su papá. Era una flor silvestre, sencilla, con pétalos blancos y un corazón amarillo que parecía reírse del mundo. Álvaro la recibió como si fuera una reliquia. Gracias, Tomás, dijo acariciándole la cabeza. Tu generación va a cosechar lo que mi padre sembró con lágrimas. Y tenía razón. Lo que comenzó como una finca en ruinas, se transformó en un hogar para el alma. En los meses siguientes,
empezaron a llegar cartas desde otras regiones. Personas que habían escuchado, de boca en boca, la historia del viejo Julián, del hijo que volvió, del campo que sanaba, de la misericordia que no juzga sino abraza. Alguien publicó una foto en redes sociales, el árbol, la tumba y la frase tallada en la entrada. En cuestión de días, la finca se convirtió en un punto de peregrinación, sin habérselo propuesto jamás. Y aunque Álvaro no entendía de fama ni de tecnología, aceptó con humildad lo que pasaba. Pero fue claro desde el inicio. Este lugar no es turístico. No se viene a mirar. Aquí se viene a sembrar. El que pise esta tierra debe traer algo, una semilla, una promesa, una historia o una herida. Y así llegaron. Una joven madre soltera que escapaba de un esposo violento. Un exconvicto que quería aprender a arar. Un sacerdote retirado que deseaba vivir sus últimos años escuchando gallos en vez de campanas. Incluso un político en desgracia que solo pedía silencio y un lugar donde nadie supiera su nombre. Álvaro los recibía a todos con la misma frase que aprendió de su padre. Dios ya sabía que vendrías. Yo solo preparé café. Cada uno tenía su lugar. Nadie era más ni menos. El que no sabía sembrar, cocinaba. El que no sabía rezar, escuchaba. El que no sabía hablar, cantaba. La finca era una orquesta de almas desafinadas, pero tocadas por la misma melodía de redención. Un día, una periodista llegó, insistente. Quería hacer un reportaje, grabar, mostrarle al país el milagro de la finca de don Julián. Álvaro la atendió con respeto, pero sin entusiasmo. No hay milagro que mostrar. Solo hay un campo donde la gente aprendió a no mentirle a Dios. Porque aquí no hace falta ser santo, basta con ser sincero. Ella, sorprendida, se quedó varios días. Y cuando por fin publicó su reportaje, no habló de Álvaro ni de Julián, sino del niño Tomás, del gallo que cantaba como reloj, de la tumba bajo el árbol, y del café servido con manos temblorosas. El artículo cerraba con una frase que se volvió viral. No es una finca. Es una parábola viva, contada por la tierra, donde Dios dejó de ser teoría para volverse pan, sombra, surco y abrazo. Desde entonces, cada vez que alguien llegaba, Álvaro repetía un ritual sencillo. Los llevaba al árbol, les contaba la historia sin adornos, y les entregaba una semilla. Si no puedes quedarte, al menos siembra esto en tu tierra. No para cosechar comida, sino para recordarte que lo pequeño, cuando se hace con fe, puede mover montañas. Así, sin darse cuenta, Álvaro estaba construyendo una iglesia sin paredes, una comunidad sin reglas, un testamento sin tinta. Una noche, al cerrar la ventana de la cocina, vio algo que lo hizo detenerse. A la distancia, una silueta caminaba entre los surcos, con paso lento y manos en los bolsillos. La figura se detuvo bajo el árbol, miró hacia la casa, y luego se desvaneció en la niebla. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Álvaro sonrió. No tenía miedo. Gracias, viejo, susurró. La tierra sigue hablando. Y desde lo profundo del campo, una brisa suave acarició la casa como una bendición. Con los años, la finca dejó de ser de Álvaro para volverse del pueblo y del cielo. No tenía nombre oficial, pero muchos la llamaban el Llano de la Gracia, porque nadie salía igual que como llegó. Una tarde de diciembre, con el sol tibio cayendo sobre los maizales, Álvaro sintió que el tiempo se le acortaba. No estaba enfermo, ni tenía dolores. Pero su alma andaba recogiendo recuerdos como quien recoge herramientas antes del invierno. Se sentó en su silla de bejuco, junto a la cocina, y escribió algo en un papel arrugado que llevaba años guardando. Si alguien pregunta por mí, díganle que la tierra me llamó de nuevo. Que fui feliz viendo florecer lo que no sembré y recogiendo frutos que otros regaron con lágrimas. Y si alguno quiere seguir el camino, que lo haga descalzo. Porque esta finca fue, es y será siempre tierra santa. Guardó la nota en una caja de madera, junto a la fotografía de don Julián, una cruz de ramas secas y la primera semilla que le dio Tomás años atrás. Luego se puso de pie y salió a caminar, como lo hacía su padre, entre los surcos, saludando a las matas, tocando las cortezas de los árboles, oliendo la tierra húmeda como quien se despide de una madre. A lo lejos, Tomás, ya un joven hombre con manos grandes y voz profunda, lo vio caminar y le siguió en silencio. No hablaron. Caminaban juntos como cuando era niño, solo que ahora Tomás era quien marcaba el paso y Álvaro el que se dejaba guiar. Llegaron al árbol donde descansaban los restos de don Julián. Álvaro se sentó bajo la sombra, con la mirada serena. Cerró los ojos y dijo, sin lágrimas, sin miedo: «Gracias, Señor».
por no llegar cuando yo quise, sino cuando fue tu tiempo. Gracias por mi padre, por esta tierra, por no rendirte conmigo. Tomás lo miraba en silencio, con respeto y ternura. Tío Álvaro, ¿tiene miedo?, preguntó con voz quebrada. Ya no, respondió. El miedo es para los que no han visto a Dios con los ojos abiertos. El viento sopló con suavidad. Las ramas del árbol susurraban algo que solo el alma entiende. Y en ese instante, Tomás supo que estaba viendo un momento sagrado. Los días pasaron. Álvaro no murió. Pero empezó a irse de otra manera. Hablaba menos, caminaba más despacio, y pasaba las tardes escribiendo cartas que luego quemaba, como si fueran oraciones. Delegó la finca sin ceremonias ni discursos. Tomás, junto a otros que habían crecido en esa tierra, empezaron a tomar decisiones, a sembrar nuevas ideas, a enseñar a los más pequeños. Álvaro solo observaba, satisfecho. Una mañana, bajo una lluvia mansa, Álvaro no salió a caminar. No se le vio en la cocina, ni en la carpita donde dormía. Lo buscaron por toda la finca y, al fin, lo hallaron bajo el árbol, sentado, con la cabeza recostada en el tronco. Tenía una sonrisa serena y los ojos cerrados. En su regazo, una flor blanca. En la tierra, su bastón. No había carta. No había despedida. Solo una paz tan profunda que ninguno se atrevió a llorar en voz alta. Fue Tomás quien habló, en voz baja, mientras clavaban una cruz de madera al pie del árbol. Don Álvaro no se fue, se sembró. Y todos los que lo conocieron supieron que era cierto. Porque desde aquel día, el árbol comenzó a dar sombra más ancha, los frutos de la finca crecieron más dulces, y las personas que llegaban sin esperanza, encontraban en ese lugar una voz que no hablaba con palabras, pero sanaba como ninguna otra. Un predicador que visitó la finca dijo una vez: aquí no hay templos, pero Dios camina descalzo por los surcos. Y en cada hoja que cae, Él nos susurra: mi gracia no se encuentra en los altares, sino en el barro que tocaste con amor. Pasaron los años y la finca siguió siendo un refugio, un faro para quienes buscaban algo que no podían nombrar pero sentían en el alma. Tomás, ahora hombre de mirada serena y manos fuertes, caminaba cada mañana con la misma humildad que su tío Álvaro le enseñó. Una mañana clara, mientras el sol apenas despertaba, Tomás convocó a la comunidad reunida bajo el gran árbol. Llevaba en las manos una caja de madera, sencilla y gastada, la misma que alguna vez guardó la última carta de Álvaro. Abrió la caja y sacó la última semilla que quedaba, una semilla pequeña, frágil, brillante con la luz del amanecer. Esta semilla, dijo con voz firme, es la última que nos dejó don Álvaro. No es solo tierra o fruto, es símbolo de todo lo que hemos vivido aquí, de las lágrimas, del trabajo, del amor y la misericordia que nos salvó. Miró a cada rostro, cansado, esperanzado, humilde. Todos entendían que ese momento era más que un acto. Era un pacto silencioso con la vida y con Dios. Hoy, continuó, esta semilla no será plantada en la tierra de la finca. Esta la vamos a llevar con nosotros, allá donde vayamos. En la ciudad, en el campo, en la distancia. Porque la gracia no está en este lugar, sino en lo que hacemos con ella. Con cuidado, Tomás entregó la semilla a una niña pequeña, que la recibió con los ojos abiertos, llenos de inocencia y promesa. Tú eres la esperanza, le dijo. No olvides que Dios planta su gracia en los lugares más inesperados. A veces, es en un gesto simple, en una mano tendida, en una palabra sincera, donde Él se hace visible. La niña asintió, apretó la semilla contra su pecho y salió corriendo hacia el camino que lleva al mundo. Y entonces, Tomás cerró los ojos, respiró profundo y sintió, en lo profundo de su ser, que el ciclo estaba completo. Porque la historia no terminaba en la finca ni en ellos. La historia continuaba en cada persona que, como esa niña, llevaría la semilla de la gracia a donde el mundo menos lo esperara. Y mientras el sol se alzaba más alto, la brisa acariciaba el árbol con un susurro que parecía decir: mi gracia es suficiente para ti, porque en la debilidad nace la fuerza, en la tierra humilde florece la vida eterna. La finca quedó en silencio, pero la semilla empezó a germinar en 1.000.000 de corazones. Y así, la misericordia divina se hizo real, no solo en un campo, sino en el mundo entero.